la grabación. Bien, entonces en este video que vamos a ver hoy día un poco más de lo que es la importación de datos para generar un data frame ya en el entorno de ERE. Y vamos a ver también al final otro tipo de objeto en el entorno de ERE que son las listas, ¿no? Entonces, para eso vamos a compartir. Estamos compartiendo toda la pantalla. Bien, no sé si pueden ver ahí en Excel. Hola. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a suponer que nosotros es la misma base de datos de la anterior clase, solamente que acá lo vamos a guardar en otro formato, ¿no? Entonces acá nos vamos y vamos a colocar archivo, guardar como, ¿no? Y aquí lo vamos a guardar en map 315 grupo M, ¿está bien? Y ya tenemos localizado el lugar donde estamos guardando, eso es importante. Lo vamos a seguir manteniendo como datos, pero acá vamos a hacer en texto, delimitado por tabulaciones. Entonces ahora lo estamos guardando en formato de texto delimitado por tabulaciones. Entonces nos vamos ahí y ahora le vamos a dar guardar. Bien, entonces ahora dice algunas características de su libro puede perderse, entonces desea seguir utilizando, sí, le damos acá. Bien. Entonces ya tenemos acá, ¿no? Y nosotros vamos a poder ver que ahora, aquí fíjense, este es justamente el archivito que hemos generado, datos en formato de texto, ¿no? Entonces ahí podemos ver, está en formato de texto. Eh, Podemos abrir, por ejemplo, acá con mi bloc de notas y tendría que ser ahí, ¿no? Aquí tenemos un pequeño problemita, creo, a ver, Cedro. No, está bien, no hay ningún problema, está bien. Ya, solamente es porque Cedro es muy largo, nada más, pero sí está bien, aquí tenemos 9.6 P1, sí, está muy bien, ya. Entonces, este es el formato en texto, delimitado por tabulaciones. Eso significa que acá la separación entre los valores no está dado por comas, como en el caso de comma separated value en el CSV, sino esto es una tabulación, ¿no? Entonces, la tabulación define un valor de otro valor. Bien. Entonces, otra cosa importante acá es ver dónde nos estamos ubicando. Hemos dicho que ahora nosotros en ERE vamos a establecer una carpeta de trabajo. Nuestra carpeta, ¿dónde tiene que estar? Bueno, en mi caso, unidad E, estadística forestal, aula virtual MAP 315, tema 2, objetos en ERE, videos ERE forestal, semestre 1 2021 y en la carpeta es MAP 315. ¿No? Entonces, hasta esta carpeta tenemos que colocar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente nos vamos acá, ¿no? Nos vamos acá, estamos colocando ahí y nos vamos a ir a R, ¿no? Acá y habilitamos la consola. La consola tiene que estar habilitada y también vamos a ver, fíjense, estamos viendo eh, dónde está mi archivo datos.txt, que sería este que tenemos acá. Entonces, ahora nosotros vamos a arrastrar esto acá, lo arrastramos y lo soltamos. Bien, entonces ahora hemos soltado, hemos arrastrado, ¿no? La anterior clase estábamos viendo, fíjense, hemos hecho aquí, hemos hecho importar una base de datos en formato asterisco CSV, valores separados por comas. Ahora, en acá nosotros hemos colocado toda la ruta, ¿no? Fíjense, toda la ruta que hemos seguido, ¿no? Aquí está el read table y aquí está toda la ruta, ¿no? Y hemos llevado hasta el archivo, ¿no? Entonces, y después hemos colocado sus opciones de header, de separación, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hacer lo mismo ahora, podemos hacer lo mismo. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar
en el siguiente, a ver dónde está. Aquí vamos a generar nuestro script. Aquí está el otro script. Bien, este script es el nuevo. Bien, entonces lo único que vamos a hacer es copiar esto. Copiamos la ruta. Bien, estamos copiando la ruta. Y entonces acá, ahora nosotros, una vez copiada la ruta, vamos a colocar control L, ¿no? Bien, entonces acá estamos en los objetos data frame. Entonces aquí seguimos en data frame, ¿no? Podemos objetos data frame. Bien, entonces acá ahora lo que vamos a hacer es, primeramente, establecer una carpeta de trabajo. Establecer una carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a establecer esa carpeta de trabajo con una función que se llama set WD, que es establecer, bueno, en inglés está set working directory, que sería establecer el directorio de trabajo, ¿no? Entonces, y ahora colocamos simplemente toda esa dirección, ¿no? Entonces acá lo vamos a colocar, pero solamente tiene que ir eso hasta acá sin el archivo. Entonces acá nos vamos, esto va a ser justamente hasta ahí. Lo borramos eso, hasta ahí tendría que ir, hasta map 315, que es la carpeta donde va a estar ese archivo, ¿no? Entonces le damos enter. Bien, ¿cómo vamos a saber ahora si efectivamente esa carpeta de trabajo ya está establecida en L, ¿no? La carpeta de trabajo map 300, aquí tenemos map 315-M, ¿no? Bien, entonces nos vamos acá y vamos a utilizar otra función que es get WD, que sería mostrar, ¿no? Entonces estamos haciéndole ahí que nos muestre el directorio del trabajo. Entonces colocamos ahí los dos, hasta paréntesis abierto y cerrado, y hacemos correr. Bien, ahora fíjense, ya directamente nos está diciendo que esta es la ruta de trabajo, ¿no? Entonces, esa ruta de trabajo lo vamos a colocar nosotros en acá, en nuestro, bien, acá, con la ruta de trabajo que nos ha dado. Fíjense, acá tenemos, estamos haciendo C forestal hasta map 315, ¿no? Entonces, esa es la ruta, hasta map 315. Entonces, nos está mostrando justamente cuál es la carpeta de trabajo, la ruta donde se encuentra además esa carpeta. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos eso, ya tenemos definido la carpeta, ya no necesitamos escribir cada vez esta ruta de trabajo. Se supone acá que cualquier objeto o cualquier archivo que nosotros queramos leer o el archivo que necesitemos exportar va a estar directamente en esta carpeta que se denomina map315M, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a map315M en esta carpeta acá, donde la que estamos visualizando, entonces ahí tenemos varios archivos. Aquí tenemos, este es datos CSV, datos TX y este es datos en Excel, ¿no? Entonces vamos a visualizar acá y vamos a colocar nuevamente. Entonces ahora yo le voy a dar un nombre, por ejemplo, forestal, le estoy dando un nombre. Ese nombre va a ser un data frame. Y ahora simplemente voy a colocar read.table, ¿no? Y ahora paréntesis, y ahora ya no necesito colocar toda la ruta, sino simplemente voy a colocar, a ver, vamos a ver cómo está su nombre acá. Ahí está con datos simplemente. Entonces colocamos datos.csv, por ejemplo, datos CSV, ¿no? Y acá ya colocamos header igual true, ¿no? Colocamos sep igual, toda la separación va a ser
aquí tenemos coma, y el decimal, punto, ¿no? Entonces, punto, y ahora cerramos, ¿no? Cerramos eso. Entonces, ahora le decimos, queremos visualizar forestal. Print forestal. Vamos a ver si no tenemos ningún error. Entonces, vamos a hacer correr, vamos a limpiar la consola para que no haya problemas. Vamos a hacer correr. Bien, y entonces acá tenemos los datos, ¿no? Entonces, directamente, nosotros entonces podemos importar de esa manera, ¿no? Podemos importar también, entonces, de esa manera los datos, ¿no? Entonces, también podemos importar de esa manera entonces los datos. Bien, entonces acá nuevamente nosotros, ¿qué tenemos que ver? Un aspecto importante son los nombres, ¿no? ¿Cuáles son los nombres, no? Bueno, aquí vamos a colocar los nombres de las variables, los nombres de las variables. Y para esto utilizamos la función names. Entonces vamos a colocar names, ahora forestal, que es el objeto. Bueno, antes de eso, antes de ver los nombres, tenemos que ver qué clase de objeto hemos generado. Entonces vamos a ver class forestal. Recién ahora vamos a ver names forestal, ¿no? Y entonces acá vamos a tener entonces que es un data frame, evidentemente es un data frame, para que sepamos que como hemos generado un data frame, entonces sí podemos trabajar con esos datos para hacer consultas como si fuera una matriz. Y acá tenemos los nombres, ¿no? Entonces acá vamos a colocar también los nombres de las variables. Acá vamos a colocar entonces nombres de las variables, bueno, que son en este caso, acá tenemos número de árbol, especie, diámetro a la altura del pecho, altura, posición, copa y número de insectos, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, entonces acá esta es la 5 y la 6. Tenemos 6 variables entonces, ¿no? Y esos serían sus nombres, ¿no? Bien, ahora acá vamos a generar, aquí fíjense acá en nuestros datos en Excel, nosotros tenemos diámetro y altura. Pero ahora yo quisiera calcular el volumen, ¿no? Porque este es diámetro a la altura del pecho y altura de fuste, ¿no? Y yo quisiera calcular acá el volumen, ¿no? El volumen. Entonces acá nos vamos a la consola, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a tener acá? ¿No? Vamos a tener, hemos dicho, podemos generar una nueva variable. La nueva variable que vamos a generar, entonces vamos a colocar acá, generar una, nueva variable del volumen o del área basal también, primeramente tal vez del área basal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a generar. ¿Cómo sería entonces área basal? Área, vamos a colocar punto basal, área basal. Entonces va a ser igual, ¿no? Nosotros sabemos que eso es 0.7854 multiplicado por el diámetro, por el DAP, pero eso tiene que ser dividido, no nos olvidemos que acá estamos en centímetros, eso tiene que ser dividido entre 100 para convertir en metros, y eso tiene que ser elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a ver si nos ha generado esta variable. Entonces, acá vamos a ver.
Bien, entonces vamos a hacer correr. Aquí hay un error. Dice DAP no encontrado. Y entonces, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver nuevamente acá. Ya, DAP tiene que estar. Ahora sí vamos a hacer correr. Sigue habiendo un error, a ver dónde está. Y acá dice el área basal. A ver, vamos a volver a ver nuevamente. Área basal. Aquí tenemos los nombres. Vamos a ver acá también. Sí, está como DAP, ¿no? DAP. A ver, vamos a ver nuevamente. Entonces va a ser... sí, debería ser DAP. A ver, vamos a ver primeramente entonces este otro valor. Vamos a ver DAP.m, ¿no? Y eso va a ser entonces a DAP dividido entre 100, ¿no? Y ahora entonces vamos a visualizar ese DAP en metros. Bueno, vamos a ver por ahí dónde está el error. Sigue habiendo un objeto, a ver, vamos a ver entonces. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que estaba fallando acá? Lo que está fallando es lo siguiente. Antes, eso estaba también, eso nos hemos olvidado. Antes de que nosotros generemos, esto es importante, al generar una nueva variable, acá es donde tenemos que ver eso, y vamos a hacer nuevamente, tenemos que tomar en cuenta una cosa, el nombre del objeto es forestal y el nombre de la variable es DAP. Entonces, si yo quiero trabajar con estos datos, tengo que colocar forestal y DAP. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Ahora sí vamos a hacer. DAP.metros, estoy diciendo en metros, entonces va a ser igual a forestal, símbolo de dólar, ahora DAP, ahora eso dividido entre 100, dividido entre 100. Y nuevamente ahora visualizar DAP.m. Vamos a ver si ahora no hay problemas. Bien, ahora no tenemos problemas. Fíjense, ahora hemos calculado los diámetros. El primero, por ejemplo, tenía 45.2 centímetros, ¿no? Ahora tiene dividido entre 100. Entonces, ahora hemos calculado eso. Ese sería el diámetro en metros, ¿no? Entonces, ya tenemos los diámetros en metros. Bien. Ahora, como ya tenemos eso acá, vamos a calcular entonces el área basal, ¿no? El área basal. Entonces, acá vamos a tener entonces el área basal, entonces área punto basal. Bien, el área basal bien, es igual, ¿no? Hemos dicho a 0.7854 por, ¿no? El diámetro en metros elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener acá, ¿no? DAP.m elevado a cuadrado, ¿no? Y ahora vamos a visualizar área punto basal. Ahora vamos a ver si hay algún error. Bien, entonces, ahora tenemos las áreas basales. Todas estas serían las áreas basales, ¿no? Bien, pueden fijarse ustedes que tiene muchos decimales. Entonces, el área basal lo podemos fijar simplemente a 2 decimales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente le damos acá área punto basal, área basal. Entonces vamos a decir, nosotros sabemos que la función para redondear es round. Entonces round área basal, bien. Y le vamos a dar ¿cuántos decimales? 2 decimales. Y ahora visualizamos nuevamente área, área basal. Bien, entonces ahora nuestro área basal tiene que ser solamente eso que hemos indicado con 2 decimales. Veamos, entonces, serían nuestras áreas basales, ¿no?
0,16 metros cuadrados, 0,10 metros cuadrados. Entonces, eso es porque estamos, si bien está medido en centímetros, pero estamos nosotros expresando el área basal en metros cuadrados. Por eso es que los datos son bastante bajos, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos DAP. Ahora vamos a ver también otra cosa importante acá en las formulitas. A ver, vamos a hacer. Nosotros sabemos es el 0,7854, en realidad es pi cuartos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer nosotros si se puede, vamos a ver, para no tengamos problemas. Entonces, hacer de la siguiente manera, pi cuartos, ¿no? Pi cuartos multiplicado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por el DAP en metros, ¿no? Y eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ahora área basal. Bien, a ver, vamos a ver si sale lo mismo. Bien, como ustedes pueden ver, sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. Entonces, podemos poner pi cuartos o 0,7854. Bueno, nuevamente nos sale con muchos decimales. Si queremos esto, entonces lo podemos copiar, como es lo mismo, de acá área basal. Lo copiamos y lo hacemos correr nuevamente, los dos, y ahora vamos a tener solamente con 2 decimales, lo mismo que hemos sacado acá, ¿no? Bien, y ya tenemos entonces la variable área basal. Fíjense, primero hemos calculado, así generar una nueva variable de la que vamos a colocar del diámetro, primeramente el diámetro, en metros. Primero lo que hemos hecho es eso, el diámetro en metros, y ahora después, recién acá, hemos generado la variable área basal. Generar la variable área basal de los árboles. Área basal de los árboles. Este sería generar la variable diámetro en metros. Sería generar la variable del diámetro en metros, ¿está bien? Generar la variable área basal de los árboles. Bien, ya tenemos ahí. Bueno, hemos visto hay diferentes maneras. Podemos utilizar, la mejor es esta, donde utilicemos pi cuartos exactamente, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el área basal, ¿no? Acá, el área basal está expresado en metros cuadrados. En metros cuadrados, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular ahora, generar la variable volumen. Generar la variable volumen de los árboles. Bien, entonces ahora yo me voy a generar una nueva variable que se va a llamar volumen, ¿no? Entonces, colocamos, bueno, antes de eso, ustedes saben que el volumen depende del área basal, depende de la altura, pero también depende del coeficiente de forma, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar acá coeficiente de forma, y le vamos a dar un valor. El coeficiente de forma puede ser 0,65, 0,70, etc. Le vamos a dar 0,7, ¿no? Vamos a decir, ese es el coeficiente de forma para esos árboles. Bien, y ahora vamos a calcular el volumen. Ahora decimos volumen. Vamos generando un nuevo vector volumen. Bien, ahora volumen va a ser igual, hemos dicho, va a ser igual al área basal. Entonces colocamos área basal, de metros cuadrados. El área basal tiene que ser multiplicado por la altura, pero la altura está dentro del objeto, dentro del data frame forestal. Entonces acá vamos a colocar forestal, ¿no? Símbolo de dólar, altura. Y luego eso tiene que ser multiplicado por un coeficiente de forma, y ahí colocamos coep.forma, ¿no? Y ahora vamos a visualizar
volumen. Bien, entonces, a ver, estemos seguros de que no hemos cometido errores. Volumen, área basal, está bien escrito. Por forestal, altura, está bien, ¿no? Por coeficiente de forma, bien, bueno, pareciera que estuviera bien. Vamos a ver entonces. Bien, entonces, estos serían nuestros volúmenes, ¿no? Entonces, como tenemos muchos decimales, bueno, el volumen lo vamos a colocar igual con dos decimales. Entonces, nos vamos acá, y decimos, bien, vamos a decir entonces, volumen, volumen va a ser entonces igual a, aquí vamos a tener, a round, la función round, del volumen con dos decimales, ¿no? Entonces vamos a visualizar nuevamente volumen, y entonces vamos a tener acá que el volumen ahora está solamente con dos decimales, ¿no? Entonces aquí tenemos 1.48, ¿no? 1.48, etcétera, ¿no? Bien, entonces hemos generado nuevas variables, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos este, estas nuevas variables que hemos generado, ¿no? Que hemos generado acá, ¿no? Y ahora nosotros podemos indicar lo siguiente, ¿no? Podemos indicar lo siguiente. Acá cuando nosotros tenemos, bien, es este otro, cuando nosotros tenemos entonces generado diámetro en metros, área basal y volumen, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que acá tenemos un data frame que se llama forestal, ¿no? Entonces, cuando nosotros, acá vamos a visualizar, visualizar el data frame forestal, en este caso, forestal, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Print forestal. Print forestal. ¿Y qué es lo que vamos a visualizar acá? Vamos a ver entonces los datos, ¿no? Los datos que tenemos, ¿no? Los datos que tenemos, entonces, estamos visualizando, ¿no? Eh, entonces, acá, yo me voy a generar ahora, ¿no? Vamos a generar otro objeto, ¿no? Otro objeto. Creo que ese objeto vamos a colocarlo, por ejemplo, el nombre de bosque, ¿no? Bien, ahora le estamos dando un nuevo nombre, bosque. Y vamos a colocar cbint. Cbint va a ser entonces, bueno, podemos colocar cbint, podemos colocar acá diámetro DAP, DAP de forestal, aquí tenemos forestal, DAP. Y también tenemos forestal, forestal, altura. Vamos a ver cómo está escrito acá, altura, simplemente todo minúscula, altura, ¿no? Y si nosotros quisiéramos ver ese objeto bosque, entonces vamos a visualizar, y vamos a visualizarlo de esta manera. Fíjense, estamos colocando acá simplemente cbint y le estamos dando los nombres, ¿no? Estamos colocando entonces diámetro, altura, ¿no? Entonces acá podemos colocar también, ¿no? Podemos colocar también, a ver, vamos a ver acá, all names, call names. Entonces el primero sería diámetro, y el otro sería diámetro y altura. A ver, vamos a ver entonces. Sería diámetro, y el otro sería altura. Bien, call names, acá sería de qué, de bosque.
A ver, vamos a ver si está bien ahora esto. Y ahora nuevamente vamos a visualizar bosque. Entonces vamos a visualizar bosque. Y acá tenemos, entonces, puesto diámetro a altura. Entonces, el primer árbol es su diámetro, su altura. Bien, entonces, como ya tenemos eso, ahora vamos a ir colocando los demás. Entonces, colocamos después de altura, acá, vamos a tener, ¿no? Bueno, podemos copiar nuevamente, si no acá, no tenemos lío. Acá vamos a tener, entonces, nuevamente bosque. Bosque, entonces, bosque va a ser, ya hemos dicho, C20. Estamos agrupando por columnas. Entonces, el primero va a ser forestal, forestal, DAP, DAP. La siguiente columna va a ser la altura, forestal, altura. Estos son los que nosotros teníamos en el data frame denominado forestal. Ahora acá lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos calculado el diámetro en metros primeramente, tap.m, ¿no? Luego hemos bueno, coma. Luego hemos, a ver, vamos a ver hasta primero qué es lo que pasa ahí. Si nosotros queremos ver bosque. Bien, entonces vamos a hacer correr esto. Bien, entonces nos está dando acá el diámetro y nos está dando entonces las columnas bueno, aquí tenemos diámetro, altura y DAP, ¿no? DAP. Entonces ahora vamos a seguir generando ahí, ¿no? Lo que nos falta ahora es colocar acá área basal, área basal, y también nos falta colocar área basal volumen. Y tenemos, sí, volumen, simplemente volumen de madera, volumen. Bien, entonces esto cerramos. Ahora le vamos a dar acá, le vamos a dar entonces sus nombres, call names de bosque. Ahora tenemos más variables, entonces van a ser ahora C. El primero lo vamos a llamar diámetro, diámetro. El segundo va a ser altura. Si quieren pueden poner también altura fuste. El tercero es diámetro, diámetro, podemos poner guión bajo en metros, ¿no? Diámetro en metros. El siguiente es área basal, área, área basal, área basal. Y finalmente, el último lo vamos a poner volumen. Volumen, a ver dónde está acá. Simplemente volumen y cerramos. Bien. Entonces, ahora vamos a visualizar nuevamente bosque. Print. Bosque. Bien, y hacemos correr ahora. Bueno, vamos a limpiar todo esto para que no haya lío. Vamos a hacer correr. Y entonces ahora tendríamos nuestro nuevo objeto data frame. Entonces, para estar seguros que este es un data frame, nuevamente nos vamos a ver ahora, vamos a ver ahora si lo que tenemos es un data frame. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, antes acá visualizar el data frame, hemos dicho acá. Acá teníamos que haber generar un nuevo data frame con DAP altura. Eso sería lo que tendríamos en ese punto. Y acá lo que tenemos es generar un nuevo
data frame con variables del data frame forestal es el data frame, y nuevas, y otras nuevas variables generadas, que serían en este caso diámetro en metros, área basal y volumen. Bien, entonces aquí tenemos ya el área basal, tenemos el volumen, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, y ahora lo que queremos saber es, ¿no? Clase de objeto será bosque. Clase de objeto, entonces ya hemos dicho, para eso tenemos que utilizar class. Aquí nos vamos bosque. Aquí también podemos colocar names, bosque. Y también una cosa importante, si queremos ver los 5 primeros, podemos colocar head bosque para ver las 5 primeras líneas. Entonces, head bosque. Y para ver las últimas 5 filas, colocar tile bosque. Entonces, esto, bueno, vamos a colocar también acá. Bien, entonces esto es clase de bosque, los nombres ya hemos explicado, y esto de acá sería visualizar los datos de los 5 primeros árboles. Eso sería ese head. Y este otro que vamos a colocar acá, ¿no? Es visualizar los datos de los 5 últimos árboles. Los 5 últimos árboles. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr y vamos a ver cuáles son nuestras respuestas, ¿no? Bien, primeramente, aquí es una matriz lo que hemos generado, ¿no? Entonces ahí tenemos una matriz, ¿no? Una matriz. Nos vamos, ¿dónde está eso? Eso está en clase, acá. Entonces es una matriz, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, ¿no? Es una matriz. Y como es una matriz, tenemos que ver cuáles son sus dimensiones. Entonces vamos a ir acá, dim bosque. Bien, entonces aquí vamos a ver. Bien, son 25 por 5, entonces son 25 árboles. 25 árboles. Y tenemos 5 variables. Las 5 variables serían diámetro, altura, diámetro en metros, área basal y volumen, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a visualizar, entonces acá, vamos a visualizar los datos de los 5 primeros árboles, ¿no? Y esos datos serían los que tenemos acá, ¿no? Los datos de los 5 primeros árboles van a ser estos que tenemos acá. Estos van a ser los 5 primeros árboles. Entonces nos vamos acá, copiamos estos 5 primeros árboles. Entonces acá vamos a copiar, esos serían los 5 primeros árboles, su diámetro, bien acá. O los 6, son los 6 primeros, ¿no? No son los 5, son los 6 primeros. Visualizar los datos de los 6 primeros árboles. 6 primeros árboles. Y lo mismo va a ocurrir acá. Visualizar los datos. Acá. Entonces acá vamos a tener de los 6 últimos árboles. Nos vamos a tener acá 6 últimos árboles. Y esos 6 últimos árboles serían estos. Como son 25, entonces del 20 al 25. Entonces, esos serían acá, los datos de los 6 últimos árboles. Bien. Acá nuevamente nos vamos ahí.
Bien, entonces ya tenemos eso. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, fíjense acá, en la base de datos original que acá vamos a ir a ver, nosotros tenemos una variable, en acá al principio, cuando hemos colocado especie, ¿no? Si nosotros quisiéramos colocar especie, lo podemos colocar. ¿Cómo haríamos para introducir ahí especie en esa nuestra matriz? Entonces, acá, lo único que tenemos que hacer es colocar, ¿dónde estamos? A ver, aquí. Aquí tendríamos que colocar entonces, ¿no? Especie, acá, especie, forestal especie, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer acá si nosotros quisiéramos incorporar. Entonces, adicionar la especie de los árboles. Entonces, vamos a adicionar la especie de los árboles. Bueno, y nos vamos a dar, podemos darnos acá, esa tiene que ser. Podemos darnos también otro nombre si es que queremos, ¿no? Entonces, podemos darnos otro nombre, ¿no? Por ejemplo, podemos darnos árboles. Árboles va a ser ahora nuestro objeto. Entonces acá vamos a colocar especie. Eso tenemos que colocar forestal, símbolo de dólar, especie, bien, y coma. Bien, entonces ya tenemos especie, tenemos diámetro, altura, DAP, en metros, área basal y volumen. Entonces, aquí también tenemos los names. Entonces, ahora lo que tenemos que adicionar es acá, especie. Y ahora sí, vamos a ver, pero call names tiene que ser al objeto que hemos llamado árboles ahora. Árboles, y aquí vamos a visualizar también árboles. Bien, entonces vamos a ver cómo quedaría eso. Entonces, hacemos correr. Bien, y entonces tendríamos acá especie, diámetro, altura de fuste, diámetro en metros, área basal, volumen, ¿no? Entonces ya tengo ahí, ¿no? Y ahora yo quisiera saber, por ejemplo, bueno, vamos a hacer acá. Entonces, en base a esta matriz, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer consultas a la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos saber, ¿no? Acá tenemos una matriz ahora, acá, de 25 árboles y 6 columnas sería en nuestro caso, porque hemos incorporado especie, ¿no? Entonces, si yo quisiera solamente nuevamente volver solamente a que, acá, generar un objeto, solamente, por ejemplo, un objeto de las alturas. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer un objeto de las alturas? Entonces, solamente un objeto de las alturas, ¿no? La altura, entonces, ¿en qué estará? Estará, fíjense acá, esta es la columna 1 especie, la columna 2 es diámetro, la columna 3 es altura de fuste. Entonces, generar un objeto de las alturas de fuste, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Simplemente le vamos a dar altura, punto fuste, nuevo objeto, y ahora decimos, vamos a tener la matriz se llama ahora, árboles, corchete, todos los árboles, pero solamente quiero la columna 3, donde está altura. Entonces cerramos eso y le decimos visualizar ahora altura de fuste. Bien, vamos a visualizar, a ver si no tenemos ningún problema. Bien, entonces ahora tenemos solamente acá las alturas, ¿no? Ahora, entonces solamente vamos a tener las alturas, ¿no? Ahora, nuevamente acá vamos a visualizar, ¿no? Generar un objeto
un objeto de los datos, de los árboles, ¿no? De los árboles, del 10 al 15, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer esa consulta, ¿no? Entonces vamos a llamar consulta 1. Entonces acá, la consulta 1 genera objeto de los datos de los árboles del 10 al 15. Entonces colocamos árboles, esa es nuestra matriz, corchete, y ahora acá nos estamos diciendo del árbol 10 al 15, entonces vamos a tener que del 10, una secuencia hasta el 15. Del 10 al 15, coma, ahora todos los datos, entonces cerramos el corchete y ahora le damos consulta, consulta.1. Bien, vamos a ver si nos saca esa consulta. Bien, entonces acá, estos serían los datos. Entonces, estos serían los datos de los árboles del 10 al 15. Entonces, sería el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, estamos creando con las consultas subconjuntos. Eso hemos dicho también en la anterior clase, subconjuntos de un conjunto que es una matriz, ¿no? Entonces, aquí tenemos eso ahí. Bien, entonces acá podemos hacer... Bien, entonces ya tenemos esa consulta, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las consultas, ¿no? Bien, entonces acá podemos también colocar y decir generar un objeto de los árboles, generar un objeto de los árboles, por ejemplo, 4, 8, 12, 16 y 20, ¿no? Con solamente, ¿no? Con solamente especie, ¿no? Área basal y volumen, ¿no? Solamente queremos esa información. Entonces acá nos vamos a ir ahora a generar. Entonces vamos a colocar acá consulta 2. Entonces va a ser ahora árboles. Ahora, ¿qué árboles son? Son el 4. Siempre la fila es el número de árboles, ¿no? Entonces vamos a tener C, hemos dicho, una concatenación del 4, el 8, el 12, el 16 y el 20, ¿no? Y ahora, coma. Ahora, nuevamente acá, solamente quiere las especies, solamente quiere las variables especie, área basal y volumen. Entonces, nuevamente otra concatenación. La variable especie está en la primera columna, entonces, la columna 1, ¿no? Área basal está en qué columna? 1, 2, 3, 4, 5. El 5 y el 6. Entonces acá tenemos 5,6. Cerramos eso y cerramos también el corchete. Bien, ahora entonces vamos a ver la consulta 2. Entonces vamos a ver la consulta 2. Y acá tenemos entonces esa nuestra consulta. Entonces nuestra consulta sería, nosotros ahora hemos generado un nuevo subconjunto, pero en base a lo que hemos establecido. Entonces acá vamos a tener la siguiente información. Para ahora este nuevo subconjunto, ¿no? Y también va a ser en el orden que nosotros hemos colocado, ¿no? El orden se mantiene, o sea, el árbol 4, toda su información va a ser cedro, área basal 0,3, volumen 265, ¿no? Luego tenemos el árbol 8 es cirari, tiene 0,24 de área basal, 2,12 de volumen. Y el último árbol es el 20, entonces el 20 es cedro,
tiene 0,34 de área basal y tiene 3,36 de volumen. Bien, eso es lo que vamos a ver entonces, lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.